Hoy es viernes 21 de agosto de 2020. Hoy celebramos a San Pío X. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron en torno a él. Entonces uno de ellos, que era maestro de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Ahora un primer momento de exégesis de la palabra. Dios y el prójimo, dos amores. Cuando le preguntan por el mandamiento más importante de la ley, Jesús, con buena parte de la tradición judía, cita el Shema, es decir, escucha a Israel. Pero además añade el mandato de Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La novedad de Jesús está en su insistencia en el término común, amarás, uniendo los dos mandamientos, amores, y diciendo que no hay otro mayor que ellos. Los dos forman un solo mandamiento. Se vinculan de profundo mi yo y el yo del otro, de modo que no pueden separarse. Pues bien, en este momento de la exégesis es importante reconocer cuando el maestro de la ley pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante de la ley. Por supuesto, todo buen judío sabe cuál es ese mandamiento. Jesús también afirma lo que afirman las Sagradas Escrituras. El Shema, escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios. Cuando me ha tocado hablar de este mandamiento en la misa, en la reflexión, en la predicación, por supuesto que hemos hablado acerca de este mandamiento que nos lleva a pensar de los 10 mandamientos cuál es el más importante, como dice el maestro de la ley. Por supuesto, junto con Jesús en esta explicación, en esta exégesis y en esta interpretación, podemos decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. El cristiano debe vivir desde ahí. Primero que nada, desde el Shema, escucha. Porque para amar al prójimo es necesario escuchar a Dios. Para amar a Dios es necesario escuchar al prójimo. Por eso no puede deslindarse este famoso Shema, en donde los dos mandamientos antiguos Jesús los une en uno solo. El mandamiento más importante, amar a Dios, amar al prójimo. Pero no puede ser sin escuchar, no puede ser sin el Shema. Escucha a Israel, el Señor es nuestro Dios. Ahora bien, nos queda la pregunta para cada uno de nosotros: ¿de qué manera escuchamos a Dios? ¿De qué manera escuchamos lo que Dios quiere, su voluntad para nosotros cada día? ¿De qué manera la voluntad de Dios se va manifestando? Por ejemplo, ustedes cuando le hablan a sus hijos, quisieran que los escucharan inmediatamente y obedecieran inmediatamente, ¿sí o no?
Cuando tú, joven, cuando tú, adolescente, le hablas a tus papás, quieres inmediatez. Es decir, quieres que te hagan caso. Luego. ¿Por qué no así con Dios? ¿Por qué no dejar lo que estamos haciendo cuando el Señor nos invita a escuchar su palabra? ¿Por qué no dejar lo que estamos haciendo, nuestros planes humanos, para escuchar el plan de Dios? Porque no se trata de saber. Este hombre que le pregunta, un fariseo que le pregunta, un maestro de la ley, a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él lo sabía, es maestro de la ley. Tú y yo sabemos los mandamientos. A lo mejor a veces se nos olvidan cómo van en orden, como nos los enseñó nuestra Santa Madre Iglesia en la catequesis. Pero por supuesto que lo sabes, por supuesto que lo sé. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando crecemos y nos vamos olvidando de esos mandamientos? Ya no están en el corazón. Solo se quedaron ahí como, no sé, como fantasmitas en nuestra mente. Es necesario reconocer que primero es escucha, Israel. Es decir, escucha, discípulo, escucha, cristiano, escucha, católico. Y si escuchas a Dios, podrás amarlo y podrás amar a tu hermano. Y si escuchas a tu hermano, podrás amar a tu hermano y podrás amar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, ruega para que termine esta pandemia. Protege a tus sacerdotes y a tus enfermos y bendícenos a todos.